porque los quiero ver a los dos. A ver, hijo, ¿en qué te voy a pedir ayuda? Con esta criatura que a los dos nos arranca la vida. Aquí tenemos la tesis de ella. Pero hay algo esencial en la tesis de ella que no veo que lo estés considerando. Es lo primero que tienes que ver. ¿Cuál es el título de tu tesis? Aquí en esto no aparece el título. ¿Cuál es el título de tu tesis? ¿Te acuerdas cuál es el título? ¿Cuál es el tema? ¡Hey! Te estoy preguntando. ¿Lo sabes? Katy. Margaret. ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? ¿Aló? Hola. ¿Me escuchas? No te escucho nada. Ahora sí. ¿Qué pasó que no te escuchaba? Estaba desactivado el audio. Acuérdate que estamos al trote, mija. Ayúdame con eso. Yo te ayudo, pero tú también ayúdame. A ver, ¿cuál es el título de Ya, tu ok. tesis? ¿Cuál es tu título? Elasticidad de la demanda autónoma del ingreso Ujú. durante el siglo XXI, periodo de estudio 2008-2020. Ya. ¿Qué entiendes tú por elasticidad, ingreso de la demanda autónoma? ¿Qué entiendes por ese concepto? El concepto. Ujú. ¿Qué tan afectada se ve el ingreso en función de las afectaciones en cada una de las variables que la componen la demanda? ¿Cómo es la respuesta? En la variable dependiente, que es el ingreso, Ajá. con respecto al estímulo que Que se es efectúa en las distintas variables. la demanda autónoma, en este caso el gasto público, el gasto corriente y de inversión. ¿Ok? ¿A qué se debe ese título? ¿Por qué lo cogimos? Porque en América Latina en general y en Ecuador especialmente, y durante el periodo que tú tienes de estudio, muy especialmente durante ese periodo, el pensamiento keynesiano de que el gasto autónomo impulsa el crecimiento del PIB es el que ha predominado. ¿Ok? Y eso es lo que a ustedes, chicos, les han enseñado siempre en la facultad. ¿Ya? Siempre les han enseñado de que hay una cosa que se llama el multiplicador de la demanda autónoma, que dice cuánto va a crecer el PIB cuando la demanda autónoma crece en X. Y a ese multiplicador es al que le hemos estado apostando desde la Constitución del 2008 prácticamente. Es decir, hemos tomado eso como científico, como una ley económica que se va a cumplir porque se va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ecuador desde 2008 a 2014? En 2006, el gasto público era el 22%
del Producto Interno Bruto. El 2008 ya es el 30 y pico, y ya para el 2013 es el 45-46% del PIB. Es decir, ha habido una explosión en el gasto público, tanto de corriente como de inversión. Y la pregunta es, ¿qué respuesta ha tenido el PIB? ¿Cómo ha respondido el PIB? Entonces, ese debió haber sido tu capítulo 4. Analizar esa respuesta que ha tenido el PIB respecto del crecimiento de la demanda autónoma. La demanda autónoma ha crecido alrededor, ahora lo vamos a ver en cifras, cuánto ha crecido la demanda autónoma. Y vamos a comparar ese crecimiento de la demanda autónoma con el crecimiento del PIB. A ver qué ha pasado. Eso es lo que yo creo que hicimos el otro día. ¿Cuál es la constante que tú vas a encontrar durante todo el periodo? Que hasta el 2014 la tasa de crecimiento del PIB ha sido inferior a la tasa de crecimiento de la demanda autónoma. En otras palabras, el resultado, la variable dependiente ha crecido más lentamente que la variable independiente. Eso ya per se me dice que la economía ecuatoriana no ha sido elástica frente a la demanda autónoma. Porque la demanda autónoma ha crecido mucho más que lo que ha crecido el PIB. ¿Ok? Veamos cuál es tu hipótesis. Veamos las preguntas que tú tienes aquí formuladas. ¿Qué tipo de políticas se deben implementar para obtener un impacto positivo en el crecimiento de la economía ecuatoriana? ¿Cuál ha sido la efectividad del gasto social? Yo Le no, pongo gasto público. del gasto no social, porque lo tuyo no es social, lo tuyo es macroeconómico. Entonces, es del gasto público, tanto corriente como en el periodo tal. ¿De qué manera ha influido las políticas públicas en el desarrollo social? Yo aquí no hablaría de desarrollo social. Yo hablaría de crecimiento económico. Tú puedes hablar de desarrollo social, te la puedo dejar, no hay ningún problema. Pero lo tuyo está referido básicamente al PIB. Cuando tú te metes en lo otro, te está saliendo del tema. ¿Cuáles son los factores que influyen en el cumplimiento de las políticas públicas en relación con el índice de pobreza? ¿Qué tiene que ver eso con tu título? ¿Cuáles son los sectores productivos que han tenido una mayor asignación dentro del gasto social? ¿Sectores productivos en el gasto social? Yo me pregunto. ¿El gasto social tiene que ver algo con los sectores productivos? Pregunto. No tendría el mismo enfoque. Pero además, el enfoque de tu título no lo veo por ningún lado. ¿Cuál ha sido la efectividad del gasto público tanto corriendo en el periodo tal? O sea, Yo aquí le agregaría
el crecimiento del Producto Interno Bruto en el periodo tal. ¿Ok? Ok. Entonces, yo veo que aquí la pregunta esta, te la voy a poner de otro color, verde, es la esencial. ¿Qué tipo de políticas deben implementarse? Tú estás yendo ya más para la recomendación. Ya. Tú aquí estás caminando por el lado de la recomendación, no estás caminando por el lado de la investigación. Más bien, esta pregunta viene por respuesta. Vamos a ver cuál es tu hipótesis. Veamos los objetivos. Analizar el cumplimiento de la teoría keynesiana. Perfecto. Analizar el comportamiento de la demanda autónoma. Identificar e interpretar los aportes teóricos y conceptuales de las políticas públicas en efecto de elasticidad de demanda autónoma. Exponer las principales estadísticas sobre la evolución de la función de demanda autónoma. Yo te diría más bien analizar el cumplimiento ¿ok? Okay. Ese es tu objetivo. Vamos a ver la hipótesis. En esta investigación se plantea el análisis de las variaciones de la elasticidad de la demanda. No, esto no es una hipótesis. La hipótesis es una afirmación que tú vas a verificar o vas a negar. ¿Cuál sería la hipótesis lógica atada al título de la investigación? Gonzalo, habla tú. Sería la que... ¿Dónde está la premisa original, la principal? Dentro del periodo tal, Exacto. se ha verificado un crecimiento en el PIB mayor en términos, un crecimiento del PIB mayor al crecimiento que ha experimentado la demanda autónoma. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es la misma, pero al revés. Dentro del periodo no se verifica un crecimiento en el PIB
influido por un multiplicador mayor que 1 de la demanda autónoma. No se identifica. No se identifica un, ¿cómo es que se llama? ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Un multiplicador mayor a 1. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Y aquí te voy a mostrar simplemente la hipótesis, cómo va a quedar. Te voy a mostrar tu capítulo 4. A ver, déjame ir ahora al capítulo. Por eso yo siempre a ustedes les he dicho, chicos, la tesis no empieza en el capítulo 1, la tesis comienza en el capítulo 4. A partir del capítulo 4 se construye todo. Yo no puedo empezar. Yo sé que los profesores a ustedes les piden que los tutores que sí, que entrégame el 1, que entrégame el 2, que entrégame el 3. El alma de la tesis es el capítulo 4. ¿Ok? El alma de la tesis es el capítulo 4. Veamos algunas cosas. Espérenme un ratito para mostrarles algunas cifras. Les voy a mostrar de otra tesis. Lo que les voy a mostrar no es de tu tesis, es de otra tesis, ¿ok? Pero lo vamos a usar para que ustedes lo vean. Esta es la evolución del PIB del Ecuador. Eso sí tengo yo. Estas son las tasas de crecimiento del PIB. Este es el PIB, los distintos momentos. ¿Ok? Aquí está el gasto. Este es el gasto del gobierno. Eso está en dólares. Pero esto es interesante verlo no solamente en dólares, es interesante verlo como porcentaje del PIB. Aquí tenemos el año 2007 y aquí comienza a subir el gasto. Y comienza a subir el gasto más rápido que el PIB, hasta llegar al 43% el año 2013-2014. Casi 44%. La pregunta es, ¿cómo creció el PIB? ¿A qué tasas creció el gasto público? ¿A qué tasas creció el PIB? ¿Cuál fue el efecto multiplicador? Si yo veo y sumo el crecimiento del gasto, a ver que por aquí está, aquí tiene que estar. Este es el gasto público.
Vamos de aquí. ¿Tú vas hasta el año 18 o hasta qué año va tu tesis? 20. 20. Bueno, yo cometí el error de aceptarles hasta el año 20. El año 20 es un año problemático. Miren ustedes cuánto se ha gastado. Miren ustedes cuánto ha gastado el gobierno desde el año 7 hasta el año 20. 460.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el PIB? 100.000. El gasto es casi 5 veces el tamaño del PIB actual. ¿Dónde está el efecto multiplicador? El gobierno ha gastado 5 veces el PIB en estos años. ¿Qué es lo que nos enseña Keynes? Que si el gobierno gasta 100 y el multiplicador es 1.2, ese gasto de 100 va a llevar al PIB a crecer un 20%. Pero, ¿en cuánto ha crecido el PIB? Veamos en cuánto ha crecido el PIB. Anota el numerito, porque es interesante verlo. Pero, ¿en cuánto ha crecido el PIB? Veámoslo en términos corrientes. Hasta el año 2019, porque no tenemos, aquí no tengo el 2020. Esto menos, yo voy al 2007, ¿no? El PIB ha crecido 56.000 millones de dólares. Hemos gastado casi 500.000 millones de dólares para crecer 56.000. El crecimiento es el 10% del gasto. En todos esos años. Si el crecimiento es apenas el 10% del gasto, ¿de cuánto es el multiplicador? Resulta que no hay multiplicador. No existe el multiplicador. Tenemos un crecimiento del PIB ínfimo con un crecimiento del gasto monstruoso. Pero que además comienza a caer ¿cuándo? Comienza a caer el 2015. ¿Por qué comienza a caer el 2015? Porque resulta que el modelo no es viable. Y como el modelo no es viable, ya no puede seguir gastando. No porque cambie de modelo, no porque el señor Lenin se haya hecho neoliberal. No gasta más simplemente porque no tiene de dónde sacar. Porque la economía se estranguló. Entonces, si te das cuenta, el hacer tu capítulo 4, el capítulo 4 de tu tesis, era algo tremendamente simple. Era simplemente ver las cifras, nada más. Cómo ha crecido el gasto, cómo ha crecido esto. Y listo.
Dentro de tu marco teórico, tú tenías el modelo de Solon, tenías el modelo de Harold y Domar. ¿Okay? ¿Y qué es lo que nos dice Harold y Domar? Uno de ellos keynesiano hasta los huesos. Pues que en realidad el multiplicador keynesiano no es una cosa automática. No es que yo gasto y entonces como gasté la economía, ¡pum!, creció. Y es mágico, ¿no? O sea, yo tengo la varita mágica, yo gasto plata y ¡pum!, creció la economía. El crecimiento de la economía está en función de la productividad de la inversión. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿qué tan productiva es la inversión que se hizo? Porque la verdad es que no todo fue gasto, la gran parte fue inversión, pero ¿qué tan productiva fue la inversión? Y entonces ahí es cuando llegamos a la conclusión de que en realidad la inversión no fue más que gasto, porque es improductiva. Y entonces ahí tú tenías también las estadísticas de cómo fue la formación bruta de capital durante todo este periodo. Te la voy a mostrar. Yo te di el archivo. Te lo voy a mostrar de nuevo. Espérate. Quiero que me muestre el documento que se me atrás, porque es Aquí tienes la formación bruta de capital fijo. ¿Ok? no pasó. Entonces, formación bruta de capital fijo, público, privado, año por año. Lo tienes también por sectores. También tienes el archivo por sectores. Entonces, mira cómo ha sido la formación bruta de capital fijo año por año, pero este no es el archivo que necesito. Tengo que buscar el otro archivo donde están los sectores a los cuales fue la producción. Espérate. ¿Te acuerdas que hicimos analizando las variables de la demanda autónoma? Ese es el que no me pasó. Espérate. Es este. Me echó mi bolsa de despedida. Sí, aquí está. Es este. Aquí está público, privado. En ese está todo. Porque lo tenemos por público, por privado. Ok, aquí lo tienes. Ay, eso sí. ¿Ya? Que es este de aquí. Año 2000. Este viene desde el 2007. Veamos, ¿cuánto es el total que se invirtió? 7.000 millones de dólares. 2007 la inversión fue bajísima, apenas 7.000 millones de dólares. ¿A dónde fueron esos 7.000 millones de dólares? Al sector productivo primario, 339.000 dólares. Nada más. Eso fue todo.
Productos metálicos y maquinaria, sector industrial, 3.000. Construcción, 3.600. Sector no transable. Entonces, en el sector transable casi no se invirtió muy poco. Y este es el año 2007, donde, si se dan cuenta, el sector transable y el no transable están más o menos igual en términos de inversión. ¿Qué ocurre más adelante? Veamos aquí, por ejemplo, ¿qué año es este? 2012, 2011, 2010, 2011, 2012. Miren lo que se destina al sector agrícola. Miren lo que se destina al sector industrial en términos de inversión público y privada. Miren lo que se destina al sector de la construcción. Público y privado. Miren acá. ¿Qué año es este? 2014. Justo el año de la crisis, justo el año que reventamos, el último trimestre del 2014, el PIB decreció. Miren ustedes la inversión, cómo se comportó. 11.700 millones de dólares, de esos 7.400 fue el sector de la construcción y servicios de construcción. En otras palabras, nuestro problema de inversión gira en torno fundamentalmente a sector no transable y un sector cuya productividad ustedes no la van a ver en el tiempo. Una fábrica está produciendo, hacen la inversión hoy y esa inversión va a seguir produciendo a futuro. En el sector agrícola ustedes hacen una inversión y seguimos. Pero con el sector de la construcción se acabó el pegar el último ladrillo y ahí acabó todo. Entonces, no es malo el sector de la construcción, es muy bueno porque da trabajo masivamente a gente que no tiene mayor formación. Ya, bacán. Pero no podemos vivir de eso, ni podemos desarrollar una economía en base al sector de la construcción. Porque eso es perennizar la miseria. Pero más allá de eso, tenemos el problema de que no es un factor de alta productividad. No es un sector de alta productividad. El Ecuador no ha pensado en productividad. Simplemente pensó en el Keynes desnudo. ¿Ya? Ese Keynes, ese viejito con bigote, desnudo, que muere en 1946, que escribe su librito, pero que se le olvida la palabra productividad. Y que piensa que la fórmula es mágica, ¿no? El gobierno que más gasta es el que produce el mayor crecimiento económico. Ustedes la productividad por ahí no la encuentran. El otro elemento en Keynes que es simpático es una economía mientras menos ahorra, tiene un efecto multiplicador mayor. En otras palabras, mientras más gastamos, mientras menos ahorramos, mientras menos previsivos somos, como que somos una economía más exitosa. ¿Qué es lo que degenera todas las hiperinflaciones que se ocurrieron en América Latina de los años 50 hasta los años 90? De la que no se salvaron muchos países, empezando por Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Colombia, y nosotros mismos nos trepamos en el carrito de la inflación en los años 80.
siguiendo la misma receta. Mientras más gastes, mejor te va a ir. Un poquitito el cuento de Pinocho. Entonces, esa era toda tu tesis. ¿Me explico? Conclusiones. Las conclusiones parten de la hipótesis. ¿Se cumple la hipótesis o no se cumple la hipótesis? Entonces, si la hipótesis la ponemos en forma negativa, a mi concepto se va a cumplir la hipótesis, porque no ha habido un efecto multiplicador. Y tengo que explicar por qué no ha habido un efecto multiplicador. ¿Ok? Si lo pongo en términos positivos, es decir, el PIB ha crecido de manera multiplicada frente al crecimiento de la demanda autónoma, yo tengo que negar la hipótesis y decir la hipótesis no se cumple. Entonces tengo que explicar por qué no se cumple. Y ahí es donde entra Harold y Omar, ahí es donde entra Solon con ese concepto de productividad. Ahí es donde entra en juego el marco teórico. ¿Quién me explica en dónde se equivocó este viejito? Los propios keynesianos me lo dicen, post-keynesianos. Es que el viejito se entusiasmó tanto cuando descubrió esa fórmula matemática que despejó. ¡Wow! Despejó una ecuación y pensó que había descubierto la fórmula mágica para el crecimiento económico. Pero no, esa fórmula no es mágica. Por eso el crecimiento no se centra en el gasto, sino en la inversión. Y la inversión no es automática, no es un problema de sustantivo, es un problema de verbo. Acuérdate de Arjona. ¿Ok? La inversión no es sustantivo, es verbo. No porque yo la llame inversión, no porque yo le dé ese nombre, la inversión de pronto mágicamente se vuelve inversión. Lo que distingue a la inversión del gasto es la productividad. Una inversión que no tiene productividad no es inversión, es gasto. No importa cómo lo contabilices, no importa cómo lo quieras llamar, es gasto. Porque la inversión se caracteriza por la productividad. Y ese multiplicador depende de ¿qué? De la productividad de la inversión. Claro, Domar y Harold, lo mismo que Solon, porque los modelos son aparentemente opuestos, pero son muy similares. La diferencia está en el supuesto de la productividad, cómo se comporta la productividad en el tiempo. Ambos te hablan de que la productividad no solamente está en el capital, la productividad también tiene que estar en el capital humano. ¿Ah? Y de ahí entonces viene la importancia de la educación, pero la educación con propósito, no la educación como la tenemos nosotros, sino una educación enfocada en aumento de la productividad de la mano de obra. En tecnología, porque lo que determina la productividad del capital como la productividad de la mano de obra es la ciencia y la tecnología. Entonces no basta con decir yo voy a invertir. ¿En qué vas a invertir? Si vas a invertir en procesos de alta tecnología, vas a tener una altísima productividad. La pregunta es, ¿y el empleo a quién se lo vas a dar? Si los ecuatorianos lo que nos enseñan en la universidad es poesía y un poquito de lágrimas, ¿no?
de compasión y de buscar el culpable en nuestra desgracia, pues seguramente nadie va a poder trabajar en ese tipo de empresas. Si las universidades y los colegios comienzan a formar a los chicos desde pequeños en investigación, en aprender a investigar, en preocuparse por formarse científicamente, técnicamente. Entonces, vamos a tener otro futuro. Vamos a tener otros resultados de esa misma inversión. No veremos 500.000 millones de dólares echados a la basura simplemente porque son improductivos. ¿Explico? Entonces, fíjate que ese es tu capítulo 4, más tus conclusiones. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Salen de ahí mismo. Tú tienes que tener un cambio en tu modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo no puede estar basado en el gasto del gobierno, simplemente porque es improductivo. El gasto del gobierno tiene que caminar hacia la mayor productividad posible. ¿Y cuáles son las áreas donde el gobierno puede ser productivo? ¿Las puedes identificar? ¿Tú qué piensas, Gonzalo? ¿Cuáles son las áreas en que el gobierno puede ser productivo? Bien controladito, por supuesto. El gobierno donde puede ser productivo. En el sector agrícola. No. Ahí es totalmente improductivo. Es un fracaso. Las únicas áreas donde el gobierno puede ser productivo y donde se necesita que sea productivo es en el área social. Okay. Educación y salud. ¿Por qué? Porque esa fuerza de trabajo que tú vas a tener dentro de 20 años, ¿ok? Que va a reemplazar los viejitos que están trabajando ahora, pero que a la vez tienen que ser competitivos. Los tienes que empezar a formar desde ahora. Y los tienes que empezar a formar desde el preescolar. Pero con mente matemática, con mente científica, con mente proactiva hacia el trabajo. Entonces tienes que tener una buena inversión en educación para generar recursos humanos, capital humano que apoye al proceso de desarrollo. Pero también tienes que tener niños sanos. No puedes tener niños con problemas de desnutrición infantil. Un niño que no es alimentado hasta los 5 años, su cerebro no va a formarse adecuadamente y no va a poder ser lo productivo que se requiere que sea para que venza la pobreza. Entonces, si tú quieres un mundo sin pobres, tienes que tener un mundo de trabajadores adecuados, con la formación adecuada y con la salud adecuada. ¿Me explico? Por eso es tan importante al gobierno de decirle, mira, esto es tu área, aquí haz tu trabajo y hazlo bien hecho, no te metas en lo que no te metas en lo que no sabes trabajar. En Cuba, por ejemplo, solamente les doy el ejemplo, nada más. La producción de papas es un monopolio exclusivo del Estado. Nadie más puede producir papas en Cuba sino el gobierno. Dígame por qué. No tengo la respuesta. La gente simplemente no come papa porque no hay.
Porque el gobierno no sabe sembrar papas, pues. Los políticos, ¿ustedes han visto un político en el campo alguna vez? Yo nunca los he visto. Entonces, tú puedes darle forma a ese capítulo 4 de hoy a mañana, Gonzalo. Te echo a ti el muerto. ¿Ya escuchaste? ¿Ya escuchaste? Yo la ayudo, Eco, yo la ayudo a ella. No se preocupe. A ver, corazón linda, escúchame. Yo te quiero muchísimo. Te Yo adoro. también. Y tú lo sabes. ¿Ok? Siempre te he querido mucho. Y te he admirado mucho porque has sido una magnífica estudiante. Gracias. Pero tienes que dejar de lado un poco el capricho. Qué capricho. Y durante todo este tiempo, ¿cuántas veces hemos hablado de la tesis? Un sinnúmero de veces. Un sinnúmero de veces hemos hablado de un sinnúmero de cosas, pero de la tesis no. ¿Ok? Entonces, tienes que entender algo. O sea, yo admiro tu deseo de querer hacer tú solo las cosas, pero necesitas algo que se llama experiencia, que no la tienes. Cuando uno hace una investigación, y por eso que tenemos tan mal los investigadores en la facultad, porque no sabemos investigar. Yo parto de la idea central, que es la hipótesis, pero esa hipótesis la formo en función de mi observación y de mi experiencia. Es decir, mi primera investigación conduce a construir la hipótesis. Yo no puedo construir una hipótesis si no he investigado. Entonces, yo no puedo construir una hipótesis si yo no me he empapado de la información. El tema tuyo tiene toda la información del mundo. Y por eso lo escogimos, porque tú no tenías que moverte de tu casa para salir a buscar información, todo está en internet. Pero tienes que entrar a verla, tienes que empaparte, tienes que discutirla. La principal forma de aprendizaje. ¿Por qué el autoaprendizaje no es tan eficiente? Porque es importante que 2, 3, 4 personas estén viendo las mismas cosas, porque cada uno lo ve desde un ángulo distinto. Entonces aprendemos mucho más cuando distintas personas ven un fenómeno y opinan sobre él y dan su visión sobre ese fenómeno, que una sola persona lo vea, le dé un vistazo y diga, ah, esto es así, y punto. La investigación es bastante más profunda y no es complicada, es linda, es hermosa. Pero hay que escuchar a los demás. ¿Ok? Bueno, a ti no te vuelvo a ver el día de hoy. Te dejo con Gonzalo. Ya, ok. Gonzalo, ¿vives o mueres? Todo depende Digo, de cómo te portes. ¿Ok? Eco, ¿Ya? listo. Y Pase bien, cuídense. mañana nos volvemos a ver. Listo. ¿Ok? Ya, ok. Tengo 2 tesistas más con el mismo discurso ahorita y tengo que ir a ver a mi nieta que me pidió que la fuera a ver y tú sabes lo que mi nieta es para mí, lo que para ti es tu sobrina. Bueno, mucho más, porque tú a Ok. veces te me quejas de tu sobrina, pero yo no me quejo de mi nieta, a pesar de que es más tremenda que Es que María la me tuya. pega, pues. ¿Ah? María me pega, pues. ¿Cómo no me voy a quejar? Pero no te dejes pegar, pues. Es que está chiquita. Ay, Dios mío, ¿por dónde anda? En su casa está María ahorita. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Está con la mamá. Ok, un beso, te veo mañana. Chao, gracias. Chao, chao, Gonzalo. Un abrazo. Eco, abrazo, Eco. Cuídate y gracias por tu colaboración.
Porque yo sí te doy las gracias. Yo también. Bueno, eso espero. Nos vemos. Ya, gracias.